Hola amigos, aquí les presento mi última compra de un poncho. Tengo 3 ponchos, luego se los mostraré. Este es el primero de todo, de Ultrasil Nano Poncho. Aquí están las medidas. Esta es la demás característica que tiene. Está bastante lluvioso, mañana iré a dar una vuelta y veré si me lo pongo o no me lo pongo. Este va a ser el poncho para andar por los paseos cortos, paseo de todos los días. Luego tengo 2 militares, que ya se los mostraré más adelante, lo uniré juntamente con esto. Esto cabe en la mano, es muy pequeño, cabe en una mano. Luego lo pesaré y les diré. Hola compañeros y compañeras, bueno, a la final no ha llovido, no lo he podido probar bajo el agua, pero se los mostraré igualmente. Este es el ponchito. Vamos a abrirlo. A ver, la primera vez que lo abro. Aquí lo tenemos. Miren, muy compacto. Viene aquí para cerrar la capucha. Viene con un pequeño alero en la capucha. Aquí trae unos broches. Y les digo que no pesa absolutamente nada, No pesa nada. Ahora me lo pondré y se los mostraré. Bueno, aquí viene bien cerrado. Trae para no mojarse. Trae para ajustar. La verdad que con esto no preciso la gorra debajo como los demás. Con esto no preciso gorrita. Así como queda. La verdad que es amplio, queda muy amplio. Me llega hasta ahí abajo. Me llega hasta la rodilla. Bueno chicos, vamos por el próximo. Bueno amigos, aquí tienen el poncho de el Seat Sumi. Esta es la característica. Aquí hay un pequeño vídeo. Aquí están. Entren en la página y lo miran por ustedes mismos. Este es uno. Bien compañeros, así ha quedado el primer ponchito. Segundo poncho que tengo. Este ya es un poncho militar. Este poncho ya es militar. Tiene aquí sus correas. Tiene sus ojales metálicos. Y además en las puntas ya tiene cuerda. Eso para hacerse un refugio ya viene preparado. Viene con sus cuerdas. Luego en el medio trae para ceñírselo a la cintura, en la parte de adentro. Luego le dejaré las especificaciones con cada poncho. Bueno, ahora me lo probaré. Bueno, aquí lo tenemos. Este ya es un poncho más serio.
Es más grueso, para refugio. Deja un poncho militar. Aquí lo tenemos, ponchito. Y luego buscaré las especificaciones y se las pasaré. La verdad que para hacer refugio, para todo, viene muy bien. Este, compañeros, es el de Miltec. También Amazon lo tiene. Este es el precio y demás características. Aquí podemos ver más detalles. Aquí lo tenemos. Es más pesado que el de Helicon. Ustedes ya lo están viendo, ¿eh? Es más pesado que el otro. Aquí tenemos el tercer poncho. Y por último tenemos este otro poncho que también me acaba hace unos días que me ha llegado. El tercero, que es Helicon, de la marca Helicon, que todavía no lo he probado. El de Miltec lo he usado muchas veces y la verdad que es muy buen poncho. Este, al igual que el de Seto Sumi, todavía están sin probar en el terreno. Vamos a ver este de la marca Helicon, que es una marca polaca que es muy buena. Es más liviano que el de Miltec, por supuesto. Este tiene, a ver si lo notarán, tela antidesgarro. Luego en la capucha tiene este sistema que con la bolita se sube o se baja y quedan atrapados los cordones que no se mueven. Y al igual que el de Miltec, en la parte interior también tiene para ceñírselo a la cintura. Tiene sus broches metálicos, tiene diferentes ojales para hacer un buen refugio. Ahora, es un poncho militar. Ahora me lo probaré. Es bien amplio, la verdad que muy buen poncho. Esto sí, acá necesitaría tener una gorrita con visera para mojarme menos, ¿eh? Una gorrita con visera vendría muy bien para mojarse menos aquí, con este poncho. Es más largo que el de Miltec y que el de Seto Sumi. Es más amplio. Y yo creo, todavía no lo he probado, pero este has desbancado al de Miltec. Este más amplio, entraría a una mochila tranquilamente, que no sea grande, una mochila pequeña, entra aquí abajo. Bueno chicos, dejaré las especificaciones y dónde los he comprado. Aquí he comprado el Helicon. Aquí tienen donde lo he comprado, lo que cuesta. Acá tienen algunas características del poncho. Este es el poncho. Este es el de Helicon, poncho Helicon. Entren en la página y lo podrán ver. Estos son los 3 ponchos que yo tengo, y con estos 3 ponchos estoy más que servido. Acá tengo el Seto Sumi, que son, ya les digo, para muy livianito, el más liviano de todo, no pesa nada, paseos cortos y para andar así el día a día. Este ponchito viene muy pero muy bien. Luego tenemos el de Miltec, que es un poncho más pesado, pero como les dije, el Helicon ha desbancado al de Miltec. Con su tela antidesgarro, más liviano, tiene su ojales metálico igual que el de Miltec, correas por todos lados, pero es más livianito que el otro. No mucho, pero un poquito más liviano. Y es más amplio. Así que probaremos el Helicon.
Bueno, gente, espero que les haya gustado. Y ya les digo, yo con estos 3 ponchos voy más que sobrado. Bueno, será hasta un próximo vídeo. Adiós.